Buenas noches, doctora. Buenas noches. Vamos a empezar 5 minutos antes para tomar la lista, ¿ya? Buenas noches. Vamos a empezar a tomar lista 5 minutos antes de la clase. Agüero. Presente, doctora. Buenas noches, doctora. Álvarez. Presente, doctora. Buenas noches. Antúnez. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches. Astuguamán. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches. Bellido. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches. Chavarría. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches. Chávez. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches. Chuchón. De la Cruz. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches. Gamboa. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches. García. García. Grados. Huamancisa. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches. Jiménez.
Presente, doctora. Buenas Ya. noches. Buenas noches. Miranda, Presente, doctora. buenas noches. Molina, Doctora. buenas noches. Munaya, Presente, doctora, buenas noches. buenas noches. Noriega, Presente, doctora, buenas noches. buenas noches. Pari, Presente, doctora, buenas noches. buenas noches. Salinas, Presente, doctora, buenas noches. buenas noches. Salvador, Presente, doctora, buenas noches. buenas noches. Salvatierra, Presente, doctora, buenas noches. buenas noches. Solís, Presente, doctora, buenas noches. buenas noches. Sotelo, Presente, doctora, buenas noches. buenas noches. Tarazona, Tarazona, Torres, Presente, doctora. buenas noches. Torres Sosa, Presente, doctora, buenas noches. buenas noches. Vela, Presente, doctora. Buenas noches. buenas noches. Velázquez, Presente, doctora, buenas noches. buenas noches. Villanueva, Presente, doctora. Buenas noches. buenas noches. Vitorino, Presente, doctora, buenas noches. buenas noches. Zambrano, Presente, doctora. Buenas noches. buenas noches. Doctora, disculpe, García. Voy a volver a llamar ya los que no han venido todavía. Chuchón, García Gutiérrez, Presente, doctora, buenas noches. buenas noches. Grados, Eh, Disculpe, doctora, soy Chuchón, se me había ido la conexión, estoy presente. Buenas ya, noches. buenas noches. Grados, Presente, doctora. buenas noches. Tarazona, Presente, doctora, buenas noches. buenas noches. Ok. Entonces vamos a quedar, por favor, de que vamos a hacer la lista 5 minutos antes de iniciar la clase, ¿no? ¿Me pueden decir si por favor se escucha y también se mira las imágenes? Sí se ve, doctora. Ok, gracias. Sí se escucha, doctora. Gracias. Vamos a hacer una breve pincelada del recuerdo de lo que es la respuesta inmunitaria y ahí vamos a ver cuáles podrían ser sus trastornos, tanto en déficit como en aumento. Entonces vamos a hacer un poquito de fisiología inmunitaria, eh, cómo es que la inmunidad actúa cuando hay un patógeno y las anormalidades de la inmunidad. Ustedes saben de que tenemos inmunidad innata e inmunidad adquirida, que nuestra inmunidad innata tiene que ver con las paredes, barreras externas, ¿no? Como la piel y también las mucosas, y también secreciones, pues, que tienen estas mucosas, ¿no? Y además está involucrado también unas células, ¿no? Dentro de esas células están las células, los fagocitos o macrófagos. También están los neutrófilos, las células natural killer y también el sistema de complemento. Entonces, todo esto conforma la inmunidad innata, que ustedes saben que es una inmunidad primitiva, que uno nace con esa inmunidad, que no necesita un encuentro anterior con un antígeno y que va a responder en forma inmediata ante una noxa, ¿no? Como habíamos mencionado en la clase anterior, esta inmunidad lo que hace es detectar algún patógeno, algún antígeno que tenga un patrón de reconocimiento, un PAM, y pueda ingresar hacia la célula que es el macrófago a través de un receptor, generalmente receptor Toll-like, y se puede entonces sintetizar algunas interleuquinas proinflamatorias, ¿no? Dentro de lo que es el núcleo a través de
estas proteínas transcriptoras, ¿no? Que es el factor nuclear kappa beta y el RIPS. Sin embargo, no es el único receptor, ¿no? Hay otros receptores también, como los que estamos mirando acá, que también pueden intervenir también en la respuesta inmunitaria. Hay receptores tanto citoplasmáticos como estos de acá, y también receptores intranucleares como los TLR y los receptores de transmembrana también como los receptores TLR, ¿no? Dentro de lo que es la inmunidad innata también se encuentran las células que habíamos mencionado, que es el macrófago, el neutrófilo, ¿no? Y cuando hay un proceso inflamatorio, que es parte también de la inmunidad innata, no solamente interviene la célula, sino también los receptores y también intervienen otras sustancias como las integrinas y las selectinas que van a permitir que atraigan al neutrófilo, ¿no? Hacia el vaso sanguíneo, hacia el endotelio, que se pueda producir un rodamiento de este neutrófilo a través del endotelio y finalmente va a producirse una diapedesis de esta célula para producirse el ingreso hacia el sitio de la lesión. Y también dentro de la inmunidad innata se encuentra unas organelas que van a soltar el neutrófilo cuando está muerto, ¿no? Que se denominan normalmente fibronectinas o NETs se llaman, ¿no? ¿Y por qué son importantes? Porque aún muerto el neutrófilo, estas fibras también atrapan a a los patógenos, ¿no? El macrófago es otra célula muy importante aparte del neutrófilo, porque su principal función va a ser el de fagocitar, ¿no? Las sustancias extrañas, por eso está dentro de la inmunidad, porque lo que hace es tratar de fagocitar y destruir aquellas sustancias que son extrañas, ¿no? Y para eso tiene en su pared varios receptores para varias sustancias antigénicas. ¿Y de qué manera puede destruir este macrófago a las sustancias que se van a meter dentro de la célula? A través de la producción de sustancias oxidantes, ¿no? También al producir un fagolisosoma que va a destruir también a la sustancia que está extraña. También va a producir sustancias que van a acidificar el medio ambiente celular y entonces también con eso va a matar ya sea el microbio o la sustancia que esté introduciéndose dentro del macrófago. Y finalmente también va a producir proteasas, ¿no? Entonces, todos estos mecanismos lo que finalmente van a llevar es a que el macrófago englobe una sustancia que sea extraña al organismo y que pueda producir su lisis, su destrucción, ¿no? Ya. Entonces, como dije, la inmunidad innata tiene que ver con el proceso inflamatorio, con el macrófago y su fagocitosis, pero también con el sistema del complemento. El sistema de complemento que va a tener su activación hasta producirse la activación del C3 y del C5, que van a ser los responsables del proceso inflamatorio también, ¿no? Y que cuando se activa el C6, C7, C8, C9, se va a producir un mecanismo lítico, ¿no? A través de la formación de un complejo de ataque a la membrana, que va a producir poros en la membrana para que se introduzca agua y se altere la permeabilidad de la membrana y se destruya, ¿no? Luego el interferón también es importante. El interferón es
este, célula que tiene que ver con principalmente la destrucción de virus, ¿no? Entonces, cuando hay una disminución de este interferón, probablemente hay mayor ataque viral. En cambio, la inmunidad adquirida es una inmunidad que tiene que ver con la memoria. Entonces, para eso tiene que haber una presentación de un antígeno y tiene que modificarse las células para que reconozcan posteriormente a este antígeno, ¿no? El antígeno puede ser una bacteria, un virus, un hongo, o puede ser también una proteína, ¿no? Entonces, estas sustancias van a conformar entonces el antígeno. Y este antígeno va a formar finalmente un anticuerpo. Y el anticuerpo, que ven ustedes acá, lo que va a tratar es de contrarrestar la acción del antígeno, ¿no? Para eso tiene unas regiones variables y una región constante. La región constante es la que se va a producir su anclaje a nivel de la célula y la región variable es la que va a unirse entonces al antígeno, ¿no? Para que haya esta presentación del antígeno hacia las células de la inmunidad adquirida, necesitamos células presentadoras de antígeno, ¿ya? O sea, directamente el antígeno no desencadena esta respuesta inmunitaria adquirida, sino necesita de todas maneras una célula intermediaria. Puede ser que sea el macrófago, las células perdón, las células de Kupffer, de Langerhans, las células B, etcétera. Las que son más frecuentemente encontradas son las células dendríticas, ¿no? Que van a funcionar como células presentadoras del antígeno, además de tener de repente otras funciones como para, por ejemplo, las fagocitarias, ¿no? También es importante que usted sepa que en la inmunidad adquirida, nosotros tenemos complejo mayor de histocompatibilidad. Este complejo mayor de histocompatibilidad es como si fuese el ADN de la célula, ¿no? O como si fuese, mejor dicho, su carta de presentación o su documento de identidad, ¿no? De la célula. Tenemos dos complejos mayores de histocompatibilidad, los de clase 1 y los de clase 2. En todas las células de todo nuestro cuerpo se encuentran estos complejos mayores de histocompatibilidad. ¿Por qué? Porque el sistema inmunitario, a través de este complejo, reconoce que este tejido, esta célula es mía, es propia mía. Y si, por ejemplo, yo no sé, trasplanto un riñón a un paciente, va a tener otro tipo de complejo mayor de histocompatibilidad y por lo tanto mi sistema inmunitario no lo va a reconocer como propio, ¿no? Y por eso, y lo va a tratar de destruir. Entonces, es importante que ustedes sepan eso. ¿Cuál es la diferencia entre el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1 y la clase 2? Es que la clase 1 se encuentra en la totalidad de nuestras células, mientras que la clase 2 se encuentra más en las células que tienen que ver con la inmunidad. Dentro de lo que es la inmunidad adquirida, tenemos la inmunidad humoral y la inmunidad celular. La principal diferencia entre estas dos inmunidades es que la inmunidad humoral actúa extracelularmente, entonces en una bacteria extracelular, como por ejemplo el estreptococo, la pseudomonas aeruginosa, el estafilococo aureus, etcétera, ¿no? Que son extracelulares. Mientras que la inmunidad celular actúa frente a microorganismos intracelulares, como por ejemplo el Mycobacterium tuberculoso, que es intracelular, como por ejemplo los virus, ¿no? Que son también intracelulares. Esa es la principal diferencia entre estas dos inmunidades. La inmunidad humoral finalmente va a activar a los linfocitos B y estos linfocitos B van a producir anticuerpos, ¿no? Mientras que la inmunidad celular lo que va a hacer es activar al linfocito T. El linfocito T que inicialmente era inactivo y se va a diferenciar en tres tipos de células T, ¿ya? Las células TCD4, o llamadas también las células T helper. ¿Por qué? Porque ayudan a destruir, solamente ayudan, ¿no? No destruyen directamente.
las CD8 o las citotóxicas, que sí van a destruir directamente a las células. Y tenemos a las células T supresoras, ¿no? Entonces, si yo tengo mucha acción de estas células, la T supresora lo que hace es regular la acción de de estos otros linfocitos. Finalmente, algo muy importante es que las células TCD4, o sea, las ayudantes, la T-helper, se van a poder diferenciar también en TH1 y en TH2. ¿Cuál es la importancia del TH2? Que se va a encontrar presente en aquella inmunidad que involucre, por ejemplo, a las alergias, a los parásitos y a los hongos, ¿no? Entonces, en estas tres patologías, hongos, parásitos y alergias, voy a encontrar aumento de TH2. Este es el rol del sistema inmunológico que va a defendernos contra las infecciones, pero también contra la formación de tumores, ¿no? A veces el crecimiento celular es exagerado, entonces la inmunidad lo que trata de hacer es regular a través de sus células reguladoras el crecimiento tumoral, por ejemplo. O también, por ejemplo, cuando hay una lesión y se dañan algunas células, estas células también pueden producir un proceso inflamatorio. Entonces, la inmunidad se encarga de destruir, de fagocitar estas células anormales, envejecidas o dañadas por un proceso inflamatorio para que no produzca una respuesta, ¿no? Lo más importante realmente de la inmunidad también es el reconocimiento de los tejidos, ¿no? Si mi tejido es mío propio, no lo va a atacar, pero si mi tejido es ajeno, sí lo va a atacar, ¿no? Solamente para que vean ah, cómo es que el reconocimiento del sistema inmunitario y la formación de vacunas que lo que hacen es reforzar el sistema inmunitario, ha hecho de que muchas enfermedades que antes eran muy prevalentes y que producían mucha muerte, actualmente ya no, ¿no? Imagínense todos estos casos de difteria, de tos convulsiva, de polio, ¿no? Hubo una época donde, así como hubo el COVID, hubo también el virus del polio, ¿no? Entonces hay toda una generación que ha quedado discapacitada por este virus, ¿no? O la hepatitis también, ¿no? La hepatitis que puede producir cáncer hepático también, ¿no? O rubiola. Entonces, miren ustedes, que conociendo la inmunidad, produciendo una inmunización, ¿no? De los pacientes, ha hecho que caiga mucho la cantidad de pacientes con este tipo de enfermedades, ¿no? Entonces, en conclusión, tenemos una inmunidad innata que actúa en horas, que no necesita un reconocimiento de un antígeno previo y que va a actuar inmediatamente, ingrese una noxa a nuestro organismo, ¿no? Siempre y cuando se rompan pues las barreras iniciales de la piel o de las mucosas. Y tenemos después una inmunidad adaptativa que está representada por los linfocitos B que van a producir anticuerpos y con los linfocitos T que van a ser activados y van a ser diferenciados. Lo que les dije anteriormente, ¿no? La diferencia entre inmunidad humoral, que es extracelular, y la inmunidad celular, que es intracelular. Entonces lo que va a ocurrir es de que yo voy a tener, por ejemplo, la presencia de un microbio y este microbio a través de la inmunidad innato va a ser fagocitado a través del macrófago y esta fagocitosis, si es que no resulta muerto este microorganismo, entonces va a pasar a la inmunidad de tipo adaptativo, ¿no? Ya sea activando al linfocito B o ya sea activando al linfocito T, ya sea al regulador o al citotóxico. Al inicio siempre los linfocitos van a ser nativos, es decir, no van a reconocer nada. Y una vez presentados a través de la célula presentadora del antígeno, estos linfocitos sí van a comenzar a reconocer, a diferenciarse y a activarse.
Vamos a ver qué pasa con la inmunidad frente a microorganismos, ¿ya? Por ejemplo, si la infección es viral, generalmente la infección es intracelular. Entonces, en una fase precoz, probablemente vamos a tener las células natural killer que pertenecen a la inmunidad innata, que van a destruir directamente a- al agente viral que está intracelular. Esta virus también puede activar al linfocito TSD4 y al linfocito B también, ¿ya? Pero se ha visto de que esto no ocasiona una lisis completa del virus, ¿ya? Por eso es de que, por ejemplo, cuando nosotros nos vacunamos contra la influenza, tenemos que vacunarnos frecuentemente, ¿no? Cada año. ¿Por qué? Porque lo que hace esta vacuna es solamente atenuar su multiplicación, pero no la anula, ¿no? Y tenemos luego la activación del linfocito TCD8, ¿no? Hemos dicho que el TCD8 es el citotóxico que actúa directamente matando a un microorganismo, ¿no? Lo reconoce, ¿no? Y a través del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1 las lisa. Y finalmente tenemos el interferón. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que el interferón es casi exclusivo del virus? Porque va a degradar al ARN, mensajero del virus, y va a estimular a las células natural killer y a los linfocitos TCD8 para producir la destrucción del virus. Si el microorganismo fuese extracelular, por ejemplo, estreptococo, o por ejemplo, Klebsiella o estafilococo. Entonces, lo que va a producirse es una activación del, del PAM, ¿no? Y se va a unir al receptor Toll-like y se van a producir citoquinas, ¿no? Estas citoquinas son citoquinas proinflamatorias que van a actuar sobre el endotelio, van a actuar sobre la permeabilidad vascular, van a actuar sobre el efecto quimiotáctico del neutrófilo y finalmente van a producir todos los síntomas que tiene un paciente que tiene sepsis. Si la bacteria es intracelular, por ejemplo el Mycobacterium tuberculoso, que es intracelular, entonces, dentro de lo que es la inmunidad innata, va a actuar en las células natural killer. Pero esta Mycobacterium tuberculoso, cuando ingresa a nuestro organismo, son fagocitados inicialmente por el macrófago alveolar, ¿no? Pero hemos dicho de que tiene varios mecanismos, ¿no? Por ejemplo, el fagolisosoma, ¿no? Que tiene el macrófago para destruir microorganismos. Pero el Mycobacterium tuberculoso tiene la posibilidad de impedir esa formación y esa activación del fagolisosoma. Y entonces lo que hace el Mycobacterium tuberculoso es multiplicarse dentro del macrófago en lugar de ser destruido. Y entonces va a producir unas interleuquinas 12 y estas interleuquinas 12 van a activar al linfocito natural killer. Y el linfocito natural killer lo que va a producir es interferón gamma. Y el interferón gamma es el que va a destruir realmente al macrófago con el Mycobacterium tuberculoso intracelular. Pero si no se produce una efectiva muerte del Mycobacterium tuberculoso en la inmunidad innata, entonces va a estimular a la inmunidad adquirida a través del linfocito CD8 que va a matar directamente al Mycobacterium tuberculoso. Y si fuese de repente una microorganismo o un parásito, ¿no? Entonces podemos tener parásitos intracelulares también y tenemos parásitos también extracelulares. Entonces el parásito se va a convertir o se va a comportar como un antígeno y va a necesitar una célula presentadora del antígeno, como por ejemplo una célula dendrítica. Y entonces este parásito va a ingresar a la célula y entonces va a agarrar un linfocito T virgen, ¿no? Y este linfocito T virgen lo va a activar y lo va a diferenciar en TH1 y en TH2.
Y entonces cuando lo diferencia en TH2, lo que se va a producir es a través de la interleuquina 4, interleuquina 10, es la activación del linfocito B. Y el linfocito B finalmente va a producir anticuerpos que van a ir contra ese parásito. Y finalmente vamos a ver trastornos del sistema inmunitario, ¿no? Entonces hemos dicho, el sistema inmunitario, ¿qué hace? Va contra los microorganismos, va contra los tumores, va contra, reconoce nuestras células propias, ¿no? Y entonces las protege y también reconoce lo que es, ¿cómo se llama? Algo extraño y lo trata de destruir, ¿no? Pero hay algunas veces que este sistema inmunitario no actúa de esa manera, ¿ya? Actúa en forma defectuosa. Puede ser que de repente esté disminuido, entonces se produce una inmunodeficiencia, que puede ser primaria, es decir, uno puede nacer así, o puede ser secundaria, uno puede adquirirlo durante su vida. O puede ser que el sistema inmunitario actúe, pero así excesivamente, y se producen reacciones de hipersensibilidad, ¿no? Y entonces voy a tener muchas enfermedades donde hay reacciones de hipersensibilidad, como por ejemplo las alergias, el asma, etcétera. Y vamos a tener una respuesta errónea, ¿no? Como una de las acciones de la inmunidad es reconocer lo propio del ajeno, lo que hace esta respuesta errónea es de que nuestras células las reconoce como extrañas y entonces las trata de destruir. Y a eso se denomina autoinmunidad. Entonces vamos a empezar cuando el sistema inmunitario está disminuido. Este sistema inmunitario disminuido puede ser inespecífico, o sea, por ejemplo, que haya disminución de la función del macrófago o disminución del número de macrófagos. Entonces, no es específicamente alguna bacteria o algún virus el que va a predominar en ese tipo de paciente, ¿no? Sino, muchas bacterias van a ser, afectadas porque el macrófago no funciona. O puede ser muy específico, por ejemplo, que solamente actúe el linfocito T y no el linfocito B, por ejemplo. Entonces, si actúa el linfocito T nada más, entonces no voy a tener linfocito B, entonces las infecciones que me van a dar son infecciones extracelulares, ¿no? Como por ejemplo neumonía, sinusitis, meningitis, por estreptococo, por estafilococo, por hemófilos, etcétera, ¿no? En cambio, si es al revés, si yo tengo linfocitos B, pero no tengo los T, como ocurre por ejemplo en el VIH, entonces voy a ser atacada por microorganismos intracelulares. Entonces me va a dar TB, me va a dar pneumocitis girovesi, ¿no? Que les dan los pacientes que tienen HIV. Esta inmunidad deficiente puede ser congénito, o sea, uno puede nacer con eso o puede ser adquirido, ¿no? Entonces, congénito, un ejemplo, por ejemplo, es el síndrome de DiGeorge, ¿no? Donde un niño nace sin timo, entonces no produce linfocitos T ni linfocitos B, y entonces se va a producir un niño burbuja, ¿no? No sé si ustedes han visto alguna película, pero hay una película donde hay un niño burbuja que no sale, que lo tienen así exactamente como en una burbuja, y entonces si sale, adquiere infecciones y se muere, ¿no? Algo así es. Y la inmunodeficiencia adquirida, por ejemplo, el SIDA es un claro ejemplo, ¿no? Donde el virus del VIH ingresa al linfocito, especialmente al TSD4, y se va a producir un internamiento del ARN viral hacia al linfocito T y se va a producir una destrucción, ¿no? El virus se replica, sale, utiliza el ARN, perdón, el ADN de la célula para su multiplicación y sale y aumenta la cantidad de virus y disminuye la cantidad de linfocitos TCD4, ¿no? Entonces, ¿el paciente de qué se muere? No se muere del virus, ¿no? Se muere porque hay infecciones que van a dar porque no tiene TCD4. Puede ser que de repente la inmunidad sea un poquito más específica, ¿ya?
yo tengo mi linfocito, precursor y se va diferenciando, ¿no? Hasta que tengo una célula plasmática y después se va a convertir en un, anticuerpo. Y entonces yo puedo tener, una deficiencia específica de algún tipo de anticuerpo. Por ejemplo, si yo tuviese una deficiencia de inmunoglobulina A, probablemente también voy a tener infecciones, del aparato respiratorio, ¿no? Que tienen que ver con, las secreciones que tienen inmunoglobulina A. Pero la inmunidad puede actuar, más bien aumentando su potencial, ¿ya? Puede ser que de repente su reacción sea, superada con creces, su respuesta, ¿no? Como por ejemplo, la reacción de hipersensibilidad de tipo 1. Entonces, se trata, por ejemplo, de un niño que está en un parque y que es alérgico, ¿no? Es alérgico al polen, y entonces está en el mes de septiembre, justamente en el mes de septiembre donde hay más polinización, y entonces el polen se convierte en un antígeno. Luego necesita una célula presentadora del antígeno que lo va a presentar al linfocito T. El linfocito T, que es un linfocito, ¿cómo se llama? Inmaduro, ¿no? Virgen. Y este linfocito T se va a diferenciar en CD4. Y el CD4 se va a diferenciar en TH2. Y el TH2, a través de la interleuquina 4 y la interleuquina 13, lo que va a producir es una activación del linfocito B. Y el linfocito B va a producir anticuerpos. ¿Qué anticuerpos? Inmunoglobulinas E, ¿no? Finalmente inmunoglobulinas E. ¿Y qué hacen estas inmunoglobulinas C? Activan al mastocito, que tiene varios gránulos en su interior, que los expulsa. Dentro de ellos, hay gránulos que van a producir, histamina, por ejemplo, radicinina, etcétera, que van a producir vasodilatación, espasmo del músculo, por ejemplo, bronquial en el asma, van a producir aumento en la permeabilidad vascular, edema, etcétera. Entonces el niñito lo que va a sentir es que su nariz se vuelve, ah, edematosa, ¿no? Gruesa, que de repente le impide la respiración y que inclusive le pica, ¿no? Y también, puede sentir, síntomas de asma. También hay otro tipo de hipersensibilidad de tipo 2, ¿no? En esta hipersensibilidad generalmente actúa el CD8, que es el citotóxico, y también las células natural killer. Entonces tenemos las células, y las células, que tienen el antígeno, se unen al anticuerpo, ¿no? Y de ahí es estimulada la célula natural killer, que va a destruir esta otra célula que está contaminada, ¿no? Tenemos, reacciones de hipersensibilidad de tipo 2 dependiente del complemento. Acá tenemos, la célula con el antígeno, ¿no? Que va a despertar, la activación de los linfocitos T. Luego del linfocito B se producen anticuerpos, y este complejo antígeno-anticuerpo lo que hace es, activar al complemento. Y el complemento, a través del C3A, C3B, C5A, se va a producir un proceso inflamatorio, ¿ya? Muy, muy inflamatorio. ¿Dónde puede ocurrir? Por ejemplo, en la tiroides, ¿no? Entonces se produce la tiroiditis de Hashimoto, donde después se va a destruir, la glándula tiroidea, y el paciente se queda hipotiroideo, ¿no? O, por ejemplo, en la diabetes juvenil autoinmune también. Y tenemos, la de tipo 3. La inmunidad de tipo 3, tenemos depósitos de antígeno complejo, ¿no? Perdón, antígeno anticuerpo, ¿no? Y entonces este antígeno anticuerpo se va a depositar en la membrana. Puede ser en la membrana del glomérulo, en la membrana de la articulación, en la membrana, por ejemplo, de las válvulas, ¿cómo se llama? Las válvulas cardíacas, ¿no? Y entonces se va a producir una también activación del complemento, y también un proceso inflamatorio, ¿no? Como por ejemplo en la artritis reumatoidea, en el lupus eritematoso. Y finalmente tenemos la reacción de hipersensibilidad retardada de tipo 4.
Un ejemplo de estos es, por ejemplo, la TB, ¿no? Cuando uno está, ¿cómo se llama? Infectado de TB. Por ejemplo, yo estoy infectada de TB porque he tenido pacientes que han tenido TB y están en contacto conmigo. Entonces entra el bacilo a mi cuerpo y entonces lo que se va a producir es una activación del macrófago y también del linfocito T, ¿no? Entonces yo conozco a ese bacilo, yo conozco cómo es. Entonces, en una descarte, agarra, y en mi hospital, por ejemplo, me ponen una inyección de PPD, ¿no? El PPD es la proteína purificada del bacilo de Koch. Y entonces me la ponen y lo que va a suceder es que ese PPD va a ser como si fuese un antígeno que se une a la célula presentadora del antígeno y que va a producir una estimulación del linfocito T. Y se va a producir factor de necrosis tumoral alfa, pero también interleuquina 2 que va a actuar también sobre el linfocito. Y finalmente interferón gamma. Y este interferón gamma lo que va a hacer es producir este, mm, un granuloma, ¿no? Un granuloma donde hay fibroblastos, linfocitos, macrófagos. Entonces, cuando me pongan mi PPD, yo voy a tener así como una hinchazón en mi brazo, ¿no? Y eso me va a decir, tú recuerdas al bacilo de la tuberculosis a través de esta respuesta de hipersensibilidad retardada, ¿no? Muy bien. Y finalmente es la autoinmunidad. Entonces, una finalidad de la inmunidad es que separe nuestras células de las células que son ajenas, ¿no? Reconozca lo propio y lo proteja y que lo extraño lo destruya. Pero a veces no reconoce a lo propio y entonces lo trata de destruir, ¿no? Esa es la autoinmunidad. Este, ¿por qué se produce la autoinmunidad? Generalmente porque puede haber una célula, por ejemplo, vieja o un microorganismo, etcétera, que, que la inmunidad lo reconozca y trate de atacarlo, pero en lugar de atacarlo solamente a este tipo de antígeno, también ataca a las células que son propias de nuestro organismo, ¿no? Esta autoinmunidad puede ser sistémica, como enfermedades que atacan a varios órganos, como por ejemplo el lupus eritematoso, que involucra al corazón, al riñón, a los ojos, ¿no? Etcétera. O puede ser que de repente sea solamente hematológica, como la anemia hemolítica autoinmunitaria. O puede ser que sea específica a un órgano, como por ejemplo la tiroiditis de Hashimoto, o la diabetes, o la miastenia graves, ¿no? ¿Y por qué se produce? Porque se supone que hay células T reguladoras que van a decir, ya, tú estás actuando mucho y por lo tanto te voy a regular. Entonces, estas células T y B, que son las responsables de regular, las T principalmente, no actúan, ¿no? Entonces, hay una falta de regulación y eso se llama falta de tolerancia, ¿ya? ¿Cuáles son los factores desencadenantes para esta falta de tolerancia? Puede ser que sea una predisposición genética o puede ser que de repente sean factores ambientales, ¿no? Como infecciones o daños celulares que finalmente van a producir esta respuesta anómala de la inmunidad. Entonces, tanto lo genético como también lo ambiental, microorganismos o células dañadas, lo que van a hacer es activar a las células presentadoras del antígeno y esta activación va a ser de que presenten o activen al linfocito y este linfocito va a ser autorreactivo, es decir, que va a funcionar no reconociendo a las células propias y destruyéndolas, ¿no? ¿Por qué se puede producir? Por falta de tolerancia, como habíamos mencionado, o porque el antígeno es anormal, o porque hay un proceso inflamatorio, o porque alguna infección se parece a algún tejido, ¿no? Como el mimetismo, por ejemplo.
Entonces, esta falta de tolerancia, este, puede ser central, es decir, desde el inicio del precursor del linfocito, ya dice no lo voy a regular, o puede ser que ya cuando sale a la sangre, no lo regula, ¿no? No regula su producción. Entonces puede ser un trastorno de la tolerancia. em, lo mismo, es lo mismo. Puede ser una causa genética, polimorfismos, por ejemplo, ¿no? Hay este polimorfismo que tiene que ver con la artritis reumatoidea, con la diabetes, la tiroiditis. Hay personas que tienen esas tres enfermedades, ¿no? Tiene diabetes, también tiene artritis y también tiene hipotiroidismo. O hay otra alteración genética que se asocia a este otro polimorfismo y se va a producir la diabetes también. O si no, la enfermedad de Crohn, ¿no? O si no, la esclerosis múltiple. Pero también no necesariamente es que tiene que ver con algo genético, ¿no? Puede ser también que de repente nuestros antígenos sean anómalos, ¿no? em, o nuestras células sean anómalas, ¿no? Y presenten algún tipo de proteína que son reconocidas como extrañas. Y por lo tanto hay una falta de tolerancia y hay una respuesta inmunitaria, ¿no? Como por ejemplo, cuando hay una enfermedad que afecta, que ingresa a nuestro cuerpo y entonces esta enfermedad lo que hace es destruir la mielina a través de la formación de anticuerpos, ¿no? Puede ser que hayan algunos componentes de nuestras células que no salen a la superficie y por lo tanto el sistema inmunológico no lo reconoce. Pero entra una bacteria y la bacteria lo que hace es destruir la célula y entonces estos componentes salen a la superficie y son anómalas, son extrañas. Entonces el sistema inmunitario lo reconoce como extraño y entonces lo trata de destruir. Indirectamente está destruyendo también a las células normales, ¿no? Am, algunas infecciones también hacen lo mismo, ¿no? Las infecciones pueden producir también activación del linfocito T y no se regula este linfocito T y se produce la autoinmunidad a través del mimetismo molecular. Como por ejemplo cuando hay una infección por estreptococo, ¿no? De tipo A. Este es el epitelio faríngeo. Ingresa el estreptococo, que es un antígeno, y este antígeno va a desencadenar una respuesta inmunitaria a través de la formación de anticuerpos. Pero esta formación de anticuerpos, en lugar de ir contra el estreptococo, lo que hace es que el estreptococo es muy parecido a otras células, ¿no? Y entonces hay un reconocimiento cruzado. Entonces cree que la válvula, las células de la válvula se parecen al estreptococo y ataca a la válvula cardíaca. O puede ser que de repente se parece a las sinovias de las articulaciones y entonces también ataca a estas articulaciones y se produce la artritis, ¿no? Entonces esto es porque algunos microorganismos despiertan una respuesta inmunitaria cruzada y que en lugar de que las células ataquen a estos microorganismos, atacan a células de nuestro cuerpo que se parecen, inmunológicamente se parecen a la bacteria. Hay ciertos órganos que son privilegiados de la inmunidad, que no los reconoce el sistema inmunitario como propios, pero tampoco los ataca, ¿no? Como por ejemplo el epidídimo y como por ejemplo la uvia del ojo, ¿no? Y finalmente tenemos el trasplante, ¿no? El trasplante de órganos, que a veces es importante porque hay una falla de este órgano
y entonces también se produce una alteración de la tolerancia. Ustedes recordarán que al inicio yo les dije que las células de la inmunidad adquirida tenían complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1 y de tipo 2, ¿no? Y esto me sirve como si fuese un documento de identidad de cada célula, y entonces yo la reconozco como propia. Entonces, si se trata, por ejemplo, de un paciente que se trasplanta un riñón, entonces la célula presentadora del antígeno va a reconocer a este riñón como extraño, ¿no? Y a través del complejo mayor de histocompatibilidad, uno o dos, lo va a reconocer como si fuese extraño. Entonces se va a producir un rechazo celular y activa al CD8 para que directamente actúe sobre las células del riñón, o si no, activa al CD4 produciendo citoquinas proinflamatorias también. Pero también el rechazo puede ser de tipo humoral. Este linfocito T CD4 va a hacer que se active el linfocito B, y el linfocito B va a producir anticuerpos, y estos anticuerpos van a ir también contra las células del riñón. Por eso es que un paciente, por ejemplo, trasplantado, necesita usar medicamentos que disminuyan su sistema inmunitario para que no lo reconozca como si fuese un extraño, ¿no? Muy bien. ¿Hasta ahí alguna duda, alguna pregunta? ¿Todo claro? Ninguna, doctora. Muy bien. Gracias, jóvenes. Cuídense. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Buenas noches. Buenas noches.